¿Cuántos creen que vale la pena estar en la casa del Señor? Que vale la pena. Miren que si lo hubiera intentado hacer como lo hice, no lo hago tan bien. Se dieron cuenta, boté el vasito y quedó parado. Si lo hubiera intentado hacer, no lo logro. Les decía, ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor y que vale la pena estar aquí? Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Abra la Biblia en Mateo capítulo 1, por favor. Así fue el nacimiento así el nacimiento de Jesús tuvo lugar. De esta fue la manera en la que nuestro Señor Jesucristo nació. Mateo capítulo 1, versículos 18 a 21 dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. Cuando su madre María se había desposado con José, antes de que se juntaran, se descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. Y su marido José, que era un hombre justo y no quería avergonzarla, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: hey José, hijo de David, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado procede del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículos 18 a 21 nos enseña sobre el nacimiento virginal de Jesús, donde el plan de Dios sobre el Mesías se cumplió a través de los conceptos de la concepción del Espíritu Santo en María, y cómo José, a pesar de las dudas iniciales, obedeció fielmente al mensaje de Dios a través de un ángel para aceptar a María como su esposa y nombrar a su hijo Jesús, porque él salvará a su pueblo. Gran sorpresa, ¿verdad?, para María. Gran sorpresa para José también. ¿Verdad que estando apenas de novio, apenas dispuesto, haciendo planes para casarse, encuentra que su prometida ahora está embarazada? Ahora está en gestación. Ahora se encuentra él con tener que medir qué hacer por lo que la ley decía o hacerle caso a lo que la visita angelical le dijo. Se encuentra en un dilema, como muchas veces nosotros nos encontramos en un dilema entre obedecer a Dios u obedecer al hombre. Este hombre José se encuentra en un dilema y dice: ¿qué voy a hacer? Su problema no era si amaba o no a María. Su problema no era si su honra. Su dilema estaba basado en que había una ley que si una persona quedaba embarazada antes de casarse, tenía que ser botada de la ciudad, tenía que ser rechazada de la ciudad por la comunidad. Y él no quería darle ese prestigio a su amada, a María. Y dijo: en secreto me voy a divorciar. En otras palabras, voy a romper el compromiso que ya hice con ella y con su familia de que la tomaré como esposa. Voy a divorciarme de ella. El término divorciar ahí no tiene que ver nada como el concepto de divorcio que nosotros tenemos al respecto de él el día de hoy. Era el rompimiento de un pacto, era el rompimiento a un pacto previo. Pero fíjese bien en lo que ocurre. Resulta que aparece un ángel del Señor y le dice a José: hey José, no temas. Lo que está en el vientre de María fue engendrado con propósito. Fue engendrado para algo que tiene que ver con lo que tú y el resto de la humanidad necesitan, y es la remisión de tus pecados. Él entendió correctamente el mensaje de José, del ángel, y acepta que debe continuar con su relación con María. Y de esa relación, de esa decisión que él toma, se desprenden diferentes eventos, entre ellos que tuvieron que salir
de un pueblo hacia otro y tuvieron que llegar a otro lugar para poder encontrar ahí el lugar específico en donde se cumplirían otro montón de profecías al respecto del nacimiento de Jesús. Hay 4 aspectos de este texto que les acabo de leer y que estoy introduciendo esta tarde. El primero es el nacimiento virginal, que lo podemos comparar con nuestro nuevo nacimiento. Son 2 cosas que ocurren sobrenaturalmente. Una persona no puede ver el reino de Dios si no ha nacido espiritualmente, si no ha nacido de nuevo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Esos eventos sobrenaturales son los eventos que a muchos de ellos rodean nuestra vida y pocas veces le damos muy poca atención o no le prestamos la atención que debería. Y nos dejamos llevar por el pragmatismo, nos dejamos llevar por el objetivismo, por lo que entendemos cuando hay cosas sobrenaturales que no se entienden, que no se explican, a no ser por la fe que tenemos en Dios. Otro aspecto que se desprende de este relato de cómo nace Jesús es la obediencia de José, comparándola con nuestra obediencia. Es muy importante que usted vea Hechos capítulo 5, versículos 5 al 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la escritura allí: respondió Pedro y a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted y yo nos vamos a ver delante de esos dilemas muchas veces. José tenía todo el derecho legal de poder repudiar a su mujer, pero era necesario obedecerle a Dios antes de que a los hombres. En algunos momentos su vida, la vida de cada uno de nosotros, se ve en ese dilema: ¿a quién le obedezco? ¿A Dios o a los hombres? ¿Bajo quién bajo qué autoridad voy a caminar? ¿Bajo la autoridad de Dios o la autoridad de los hombres? Es un dilema muy común hoy en día. No es que sea exclusivo de nuestra generación, ha pasado en la humanidad por siglos y siglos, en donde el hombre se ha tenido que enfrentar al hecho de tener que obedecerle a Dios u obedecerle a los hombres. ¿Cuál va a ser a qué vas a escoger tú? Es la pregunta que yo tengo. La respuesta que yo sugiero es: obedécele a Dios porque Él es fiel. Obedécele a Dios porque Él es justo. Obedécele a Dios porque Él tiene la razón siempre. Otro de los aspectos que aparecen en este trecho es el significado. Otro de los aspectos que están implícitos en este aspecto de lo que José pasa es que José está siendo invitado a participar de un evento un evento que solo Dios lo podía hacer. Solo Dios podía haber unido a José y María y mantenerlos unidos bajo las circunstancias que los mantuvo unidos para hacer algo sobrenatural, para hacer algo extraordinario. A veces no vemos qué es lo que Dios está haciendo y dejamos de participar en la obra de Dios porque no entendemos todo, preferimos obedecer al hombre y no a Dios. Dios está invitándonos a participar de su obra. Así como Él incluyó a Juan para traerlo como un representante suyo que trajo palabra de dirección a una familia y le dice solamente, le da la comisión y le dice: ¿sabes qué? Tú, Juan, le vas a poner el nombre que es Jesús. No dijo: vas a ir a los ancianos de la iglesia, del pueblo, vas a ir a la ley y vas a investigar qué nombre tiene. No, yo te comisiono a ti a que tú le des el nombre que ese niño debe de tener. Y así como a José
Muchas veces Dios nos da palabra específica que Él quiere que seamos nosotros los portadores de esa palabra específica para poder cumplir con sus planes específicos y poder así cumplir su voluntad explícita sobre todas las cosas. El ser incluidos por Dios en su plan es un privilegio. Ninguno de nosotros puede tomar por granted, por derecho, de decir, Dios me está llamando a su obra, pero voy a ver si le hago caso, ¿verdad? Voy a ver qué le digo. Dígale lo que José hizo. Simplemente obedezca. Simplemente, si Dios te está invitando a participar de su obra, si Dios te está llamando, Dios te está invitando a que seas causante de bendición hacia otros, no cuestiones, solamente di amén. He aquí, Señor, envíame a mí. Es algo que nosotros los cristianos debemos aprender, porque la obra de Dios no la va a hacer Dios aquí en la tierra solito Él. Él va a usar a los Josés, Él va a usar a las Marías, Él va a usar a cualquiera que esté dispuesto a servirlo. Y es mejor hacer lo que José hizo. José se sujetó a la voluntad de Dios revelada a través de un ángel. Entonces, hermano pastor, que me hable un ángel para que yo pueda obedecer. Entonces, que venga un ser ultranatural, supernatural, extraordinario, y que se muestre a mí. ¿Sabes una cosa? Es mucha pretensión. Dios te está hablando a través de su palabra, y si tienes un llamado, si tienes una vocación a servirlo, solamente haz los de José. Señor, yo me caso con esta señora y pongo en riesgo, pongo en juego toda mi reputación, pero yo voy a honrar mi obediencia a ti, casándome oficialmente con esta señora. Otro aspecto que aparece de este texto, que es importante hacer la comparación, es el significado del nombre de Jesús, que es un significado muy importante. Jesús no significa Chuy. Jesús no significa otro nombre de los que le damos en nuestros pueblos. El nombre de Jesús tiene diferentes traducciones, o tiene diferentes: es Emmanuel, Dios con nosotros; es príncipe de paz; es Dios todopoderoso. Él tiene diferentes facetas en su nombre, pero una de las cosas más importantes de su nombre más importante es la que es Salvador. ¿Por qué es más importante? Porque vino a servir de puente entre el hombre separado de Dios y Dios mismo. Él viene a ser el Salvador. Él viene a ser el puente que por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección, vino a llenar ese vacío que había entre el hombre y sus pecados y la santidad de Jehová. Este es el Salvador. Y nosotros tenemos que prestarle mucha atención a eso, porque estamos viviendo en una época en donde las personas necesitan salvación. Estamos viviendo una época en la que las personas no necesitan tanta consejería, tanta terapia, tantas otras cosas como necesitan salvación. La consejería, las terapias son importantes, son buenas. Yo hago parte de un ministerio que se dedica a eso, pero no he visto mejores resultados que cuando una persona nace de nuevo y es salva por la gracia de Jesús. He visto mejores resultados cuando una persona recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador y se somete a todas las enseñanzas de Jesús y las practica. Una vez más, no estoy en contra de lo que hablando de consejería y de terapia y todas esas cosas. Al contrario, animo a las personas a que busquen ese tipo de ayuda.
Pero más importante que todo eso es asegurarnos de que tenemos boleto para estar en eternidad con Dios Padre. Por eso el nombre de Jesús como Salvador es sumamente importante. Podemos mencionar que el nombre de Jesús como príncipe de paz, porque nos trae paz. Podemos mencionar a Emmanuel, Dios, porque es el Dios entre nosotros. Pero si no entendemos Jesús el Salvador, difícilmente vamos a poder entender los beneficios de los otros nombres de Jesús. Como también es difícil entender los otros nombres de Jehová. Jehová Jireh, Jehová Rafa. Todos los nombres que Jehová tiene, que tienen un significado específico, una motivación específica, una función específica, no lo vamos a entender si nosotros no somos salvos del juicio eterno que viene si no hay arrepentimiento de nuestros pecados. Es una de mis convicciones predicar sobre salvación. Una de mis convicciones es hacer claro el mensaje de que sin Jesucristo como Señor y Salvador no hay felicidad. No hay como poder decir que podemos cumplir con el propósito con el cual hemos sido creados. Es importante. También entre esos aspectos que vimos es el papel que juega la profecía. Abra usted Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de la Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. No podemos menospreciar el contenido profético de las Escrituras. No podemos simplemente decir, mire, eso lo dijo Isaías hace mucho tiempo, pero a mí no me incumbe. Mire, esto fue profetizado por Amós hace un montón de siglos, a mí tampoco me incumbe. Nosotros necesitamos apreciar el contenido profético de las Escrituras, porque así vamos a entender el tiempo que vivimos y los tiempos que vienen. A través de lo profético entendemos qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que está haciendo Dios y qué es lo que Él va a hacer. Y le digo esto porque en Mateo capítulo 1, en donde vemos cómo fue el nacimiento de Jesús, se cumple lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Abra su Biblia en Isaías, por favor, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa es una profecía dada muchos siglos antes de que Jesús naciera. Y guess what? Adivine qué, imagínese que se cumple, porque Jesús nace de una virgen, una mujer. No es como la Juana de la televisión. No piense en esa Juana soltera y embarazada, o como se llama la novela esa que está por ahí, o solo yo la veo en la televisión que veo. Pero es muy importante que usted atienda esto. El contenido de lo profético nos incumbe a cada uno de nosotros. Es importante, ¿por qué? Porque, como dije, se cumple en lo que Isaías, en Mateo capítulo 1, se cumple lo que Isaías capítulo 7, versículo 14 nos enseña. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Se refiere a la infancia de Jesús, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno,
La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este es otro hecho histórico profetizado en el libro de Isaías. Cómo los dos imperios se acaban distanciando uno del otro. El Israel del sur y el Israel del norte. ¿Y qué pasa en cada uno de esos dos, en esos dos hemisferios? Son hechos que nos incumben a nosotros hoy en día, pero tenemos que apreciar la profecía. Eso es lo que nos enseña también este trecho del libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 del 18 al 21. Para comenzar a terminar, les quiero dar algunas recomendaciones, algunas aplicaciones para lo que usted ha escuchado esta tarde. La primera, acepte lo sobrenatural de Dios. Si quiere anotarlo, acepte lo sobrenatural de Dios entre nosotros. Acepte que Dios va a hacer cosas como las que hizo con José y María en nuestros contextos. Va a haber algo sobrenatural puede ocurrir en medio de nosotros porque Dios está vivo, porque Dios existe, porque Dios es activo el día de hoy. Segunda aplicación, acepte ser parte del privilegio acepte el privilegio de hacer parte del plan de Dios. Acepte que Dios te pueda incluir en lo que Él está haciendo, así como José aceptó ser parte del plan de Dios para bendecir a las naciones con el Salvador. Imagínense si se hubiera opuesto José a lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. Se hubiera destruccionado todo, se hubiera tornado, no sé qué hubiera pasado. Para mí hubiera sido un caos. Tercera recomendación. Recordémonos que tenemos un llamado a la predicación, que es: solo hay salvación a través de Jesucristo. No hay salvación a través de otros medios. Y cuarto, anhele lo profético para su vida. Lea la Biblia deseando que Dios le muestre lo que está oculto, pero que se puede entender por la revelación de lo profético en nuestras vidas. Yo le voy a dar un ejemplo respecto de lo profético. Yo estaba en una aldea, bueno, mejor lo voy a decir de la forma diferente. Yo estaba viviendo en la capital de Guatemala en el año 1995. Y en una ciudad aquí en el estado de Oregon, una ciudad llamada Umpqua, Oregon, una ciudad muy pequeña, una aldea, vivía una pareja de apellido Hughes, George y Bobby Hughes. Estos hermanos yo los conocí en medio de las montañas de mi país cuando yo estaba recibiendo mi entrenamiento como misionero, allá en los años 80. Yo los conocí y nos hicimos buenos amigos, y estos hermanos nos apoyaron y oraban por nosotros durante toda nuestra trayectoria hasta que el Señor se los llevó. Pero en una de esas madrugadas, George estaba orando y el Señor, hablando de lo profético, le dijo: ve a Guatemala y habla con Edgar y dile que lo que él está decidiendo hacer no es mi voluntad. No es mi voluntad. Ve a Guatemala y dile a mi siervo que lo que él está decidiendo hacer no es mi voluntad, que él tiene que recapacitar lo que está decidiendo hacer. Entonces, el detalle de esto es de que no habíamos hablado para nada, George y yo, de cuáles eran mis planes. Y mis planes eran
que yo había propuesto al liderazgo del ministerio donde yo servía, que yo no iba a trabajar más full time en la obra de Dios, sino que me iba a dedicar part time para poder dedicar la otra mitad de mi tiempo a mis propios negocios. Y yo le había comunicado eso al director del ministerio y a otro amigo mío, pero nadie más sabía, y George no sabía de esa decisión que yo estaba tomando. Este hermano va y le dice a su pastor en Roseburg, Oregon, le dice: fíjate que estaba orando por Edgar y el Señor me mostró que él está tomando una decisión que no es mi voluntad, decía el Señor a George. Y entonces le dijo su pastor: ve a Guatemala y habla con Edgar y dile lo que Dios te ha mostrado. Y una historia larga, el hombre llegó a Guatemala y me dijo: ¿sabes qué, Edgar? Yo no sé cuál es la decisión que estás tomando, pero dice el Señor que no es su voluntad. Y entonces yo le dije: ¿cómo sabes qué decisión estoy tomando? Y me dijo: yo no sé qué decisión estás tomando, pero el Señor me mostró orando por ti que estás tomando una decisión que no es su voluntad. Y entonces yo le dije: bueno, la decisión que estoy tomando es de que me voy a dedicar part-time al ministerio y que ya renuncié, voy a dedicarme solo por los próximos 6 meses, voy a terminar full-time y después me voy a dedicar al part-time. Entonces me dice el Señor que esa no es su voluntad. Y dice mi pastor que él quiere conocerte. Y entonces, larga historia con muchos detalles, llegamos a los Estados Unidos a conocer al pastor. Y el pastor me dice: Edgar, levanta tu mano. Estábamos en su oficina en la iglesia. Levanta tu mano, extiende tu mano derecha. Y me hizo caer encima de mis manos las llaves del edificio. Y me dijo: dice el Señor que este edificio es para que tú lo utilices ahora que Él te quiere aquí en los Estados Unidos como un misionero. A todo esto yo primero estaba esperando que Flor dejara de orar, ella era mi traductora. Entonces ustedes se pueden imaginar, Flor era mi traductora y yo no hablaba inglés. Ella se emocionó, ella estaba muy emotiva, no podía entender lo que estaba pasando, no sé qué más pasaba en su corazoncito y en su mente, pero lloraba y yo: tell me. No, yo no hablaba inglés. Yo le decía: dime qué. Y cuando Flor me lo terminó, cuando pudo traducirlo, me dijo lo que les acabo de contar. A mitad del año siguiente, de 1997, llegamos a este país como misioneros para trabajar con la comunidad hispana. Porque en lo profético Dios se mueve. Porque alguien que dormía tranquilo a las 6 de la mañana, probablemente en Umpqua, Oregon, el Señor lo despierta y le dice: ve a Guatemala y habla con Edgar y dile que lo que está decidiendo hacer no es su voluntad. Si nosotros no creemos en lo profético, estamos dejando una gran parte del evangelio de lado. Porque hay mucha profecía aquí para nosotros, pero también existe la palabra profética, que es un don profético que aparece en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. Es muy importante el que usted acepte lo profético en nuestras vidas. Para concluir, déjeme darle mis recomendaciones como su pastor. Número 1, crea en lo sobrenatural. Crea en lo que Dios puede hacer extraordinariamente, rompiendo cualquier patrón, cualquier modelo. Segundo, acepte usted que usted puede ser usado por Dios. Tercero, consejo como su pastor: predique a Jesucristo como la única opción para salvación. Y cuarto, no deje que lo profético pase al lado suyo sin que usted acknowledge qué es el mundo profético para nuestras vidas. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado en esta hora de comunicar, Señor, tu palabra brevemente en esta tarde. Te suplico, Dios,
que así como el nacimiento de Jesús, un nacimiento virginal, extraordinario, fuera de los patrones del mundo, fuera de las cosas normales, de la lógica, de la ciencia, fuera de todo lo que es explicado, Señor, pero que ocurrió y por la fe lo creemos. Dios, yo te suplico que nos permitas creer en eso sobrenatural que está a nuestro alcance el día de hoy. Te suplico, Dios, que nos permitas avanzar en la aceptación de que hay un llamado en nuestras vidas para ser parte de tu plan aquí en la tierra. Los planes que tú tengas para la humanidad, Señor, queremos hacer parte de eso. Te suplico, Dios, que nos permitas valorizar, Señor, que la predicación comienza con Jesucristo. Señor, que la predicación no es hablar de los beneficios que hay en ser salvos, sino que la predicación comienza con llamar al pueblo al arrepentimiento. Señor, que debemos hablar conforme hablaban los discípulos en el pasado, como habla tu escritura, Señor. Debemos mostrarle al hombre, Señor, lo que dice tu palabra, cierto y errado. Señor, también te pido en el nombre de Jesús que nos permitas aprender a caminar en ese ámbito profético, Señor, que tú tienes para nosotros. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amo mucho a todos. Feliz Navidad.